los casos que se han registrado de intentos de suicidios en el país, sí, cómo van los números. Doctor, ¿cómo le va? Un placer de tenerlo, muchísimas gracias, bienvenido a Multimedia UNLAR. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo para todos ustedes. Bien, le reiteraba, esto es un placer tenerlo, muchísimas gracias. Bueno, hay un informe, sí, que muestra en los últimos tiempos cómo van los grupos más vulnerables y cómo detectar las señales sobre alertas, en este caso de intentos de suicidio, doctor. Bueno, el tema es que cuando ustedes me contactaron comentándome sobre este informe, lamentablemente el tema de las tentativas de suicidio, los suicidios, se han incrementado en los últimos años, en particular en la época post-pandemia. Eso fue el cambio de juego, ¿no? Lo que cambió completamente la estructura, como era previsible. En ese momento no se hablaba, pero ya en el inicio de la pandemia, las cuarentenas y demás, vimos en todo el mundo, en la Argentina entre esos obviamente, un incremento de casos de suicidio. Obviamente en esto también incrementan las tentativas de suicidio. Las franjas etarias, no sé qué dice el informe, pero las franjas etarias siempre han sido, o los últimos años han sido básicamente aquellas que tienen que ver con la fragilidad. En cuanto a lo etario, son los adolescentes y los jóvenes, y en cuanto a la tercera edad. Y luego, obviamente, están sobre representados personas que están en situaciones de alguna vulnerabilidad, sea psicológica, sea económica, y bueno, y eso obviamente en nuestro país actual se ve representado de una manera bastante flagrante, y por eso obviamente los datos que ustedes están citando, ¿no? El incremento de tentativas de suicidio, el incremento de los suicidios. Bueno, dice, por ejemplo, alguno de las párrafos de este artículo, dice que entre abril del 2023 y fines de abril del 2025 se notificaron un total de 15.807 intentos de suicidio en todo el país, un promedio prácticamente de 22 episodios por día, sería a nuestro entender. Desde el desconocimiento de los números, son fuertes los números, prácticamente un episodio por hora. Sí, en realidad la estadística mundial hace ya varios años es una tentativa o un suicidio en el mundo, mucho menos, ¿no? Los datos son mucho más cortos, varía según los diferentes informes, pero la realidad, a ver, más allá del número, es que algo que queremos ignorar, algo que nos interpela a todos como seres humanos, que alguien se quite la vida, es algo lamentablemente muy frecuente. Entonces yo creo que ese es el tema, no pretendiendo cambiarles el tema a ustedes, pero sí. En cuanto a los informes, que aparecen informes constantemente, yo escribo normalmente en medios de difusión masiva, y bueno, pasan los años y uno ve que para actualizarse toma algún informe y bueno, el Día Internacional sobre la Prevención del Suicidio dice hay un suicidio cada tantos segundos y demás. La realidad es que el tema de personas que se están cuestionando si la vida tiene un sentido, si esto tiene que ver con enfermedades mentales o no, es cada vez más frecuente. Y creo que eso es lo que nos tiene que interpelar, lo que nos tiene que cuestionar como sociedades, porque en el fondo no es que hagamos solamente estrategias de prevención, sino que nos planteemos seriamente qué está pasando, al menos en nuestra sociedad. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué esto se incrementó? ¿Qué grado de malestar representan, el malestar existencial representan las sociedades para que la gente esté planteándose esto de una manera cada vez más frecuente? Claro. Doctor, bueno, ¿cuáles son esos factores justamente? Porque, a ver, atravesamos una pandemia hace aproximadamente 5 años y también atravesamos situaciones económicas, tal como mencionó usted en un principio, ¿no?, en la entrevista. Pero ¿qué otros factores inciden y cómo los adultos podemos tomar cartas en el asunto cuando pensamos, ¿no?, en nuestros adolescentes, pero también en los jóvenes y adultos? Mire, en estos días, ustedes habrán hace un par de semanas, o una semana, ya pasa todo tan rápido, sí. Habrán visto el caso acá de una familia en la cual una madre mata al marido y a los hijos, después otra situación en la cual
hay un femicidio y otro, y aparentemente un padre mata a la madre de su hijo y a su hijo. En realidad, todos esos actos violentos que van dirigidos hacia afuera o hacia adentro, en realidad van demostrando y van mostrando una cantidad de elementos que nosotros llamamos prodrómicos. Prodrómicos son que van mostrando un devenir que es evidente. El problema es que no es algo tan claro como para decir, bueno, mire, si usted ve esto y esto, eso significa que va a pasar esto. ¿Por qué? Porque en realidad en todas esas cuestiones preventivas, que obviamente ya tienen que ver con una persona que empieza a expresar cambios en sus comportamientos, cambios en su ideación, eventualmente que puede expresar o no, porque puede no expresarla, cambios en sus emociones y demás. El gran tema es que previamente esa persona llegó a esa instancia por una serie de factores y nosotros debiéramos trabajar mucho antes que siquiera esa persona llegue a esa... Es como si dijéramos, bueno, si un auto ya está en una barranca abajo y ya no tiene frenos, sí, es muy factible que se desbarranque. Claro. El problema es cómo llegó a ese estadio. Doc, y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Doc, ¿cuáles son las señales, si es que las hay y si es que por ahí están generalizadas, como para que nosotros como familiares de alguien o nosotros mismos por ahí podamos, no sé si nosotros mismos podemos llegar a detectar en qué condición de salud mental estamos, pero quizás para que alguien nos alerte, brindamos nosotros o brinda alguna persona que esté pasando por algún problema de salud mental, ¿hay alguna señal que por ahí nos puede llegar a decir, che, prestemos atención a esto? Como por ahí vio que dicen, se empezó a despedir, empieza a tener ciertos comportamientos de cuestionamientos y autoflagelación para con las palabras, para con ellos mismos. ¿Hay ciertos luces que debemos tener en alerta nosotros? Sí, bueno, yo trataba de decir que hay que actuar mucho antes que esas luces. Sí, por supuesto, una persona que empieza a tener esas manifestaciones, ya estamos en un estadio final de la ideación y hasta la planificación suicida. El problema es el antes, pero bueno, pasamos a lo que ustedes me preguntan. Una persona que tiene cambios en sus comportamientos, una persona que empieza a ver la vida como desprovista de sentido, que lo expresa o que deja sus actividades y demás, no tiene necesariamente que pasar por una cuestión depresiva, sino que eventualmente los cambios comportamentales... El problema es que esperamos que haya señales claras, y la verdad no hay señales claras e indubitables sobre esto. Por eso yo trataba de llevar la conversación a un estadio previo en el cual claramente una persona, para llegar a ese estadio, hubo una serie de situaciones. Pero bueno, relativo a los últimos tiempos que llevan a una persona a siquiera pensar en una situación suicida, que a veces es una situación que va elaborando durante años y no se va notando, van a ser justamente quizás expresarlo, muchas veces no va a expresar absolutamente nada, quizás hacer una planificación, quizás comunicarlo, pero posiblemente sean solamente algunos cambios comportamentales que pueden estar en cualquier situación existencial o vital. Creo que el gran tema es que empecemos a preocuparnos, u ocuparnos, mejor dicho, mucho más de todo el contexto del malestar psíquico, ¿no? No solamente decir, bueno, si pasa esto, esto quiere decir que esta persona puede suicidarse, por ende vamos a internarla. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo escucho a muchas personas que evidentemente o no están en el tema o no han tenido contacto con personas suicidas, que suponen que estas manifestaciones que usted dice o comunicarlo y demás son la señal indubitable de esto. Y en realidad no, porque una persona puede no manifestar absolutamente nada, o al revés, manifestar varias veces durante años que la vida no tiene sentido y una serie de cuestiones, y eso no significa que va a entrar en suicidio. Es bastante más complejo, es bastante más amplio que eso. Por eso, en realidad, tenemos que pensar en qué pasa cuando las sociedades cuando los individuos empiezan a cuestionarse si la vida tiene algún sentido o no, ¿no? Claro. Bueno, estamos entrevistando al doctor Enrique de Rosa Labaster, médico psiquiatra y neurólogo, que en exclusiva para el Multimedia UNLAR
para la Universidad Nacional de La Rioja, ahonda estos temas ligados al suicidio, que es tan importante, y a los informes que usted brinda a los diferentes medios de prensa. Doctor, ¿por qué la tasa de suicidios en Argentina involucra a más varones que mujeres? ¿Hay una explicación para esto? En general hay algo que a veces es lamentable porque uno escucharlo y dice, tal persona tuvo el coraje de hacer tal cosa. En realidad el suicidio no tiene nada que ver con el coraje, pero sí pasa que los hombres, será por una cuestión constitutiva, por un mandato cultural o lo que fuera, tenemos más tendencia a hacer pasajes al acto, ¿no? Sí. Pasajes al acto en lo concreto físico. Uh-huh. En una de esas, el arquetipo habitual de la mujer era otro. Hoy esto está cambiando, desde hace un tiempo esto está cambiando porque en definitiva, obviamente estos frenos no existen, pero sí, en definitiva, de la misma manera que los homicidios están sobrerepresentados los varones, también los suicidios están sobrerepresentados los varones, porque en algún sentido el hombre es más propenso a hacer pasajes al acto impensados. En una de esas la mujer puede tener una etapa más ruminativa, puede estar mucho tiempo, por eso lo del anterior le podía decir, mire, puede haber señales o no, puede estar mucho tiempo rumiando sobre una idea, pero no es una idea que no la va a llevar a la acción nunca. Y acá viene una de las cuestiones, el suicidio no es solamente que esté pensando en algo, sino la propensión de hacer un pasaje al acto, la ausencia de frenos inhibitorios. Y eso es un problema que tenemos en la sociedad hoy, ¿no? La tendencia a la intolerancia a la frustración, la tendencia a volver todo catastrófico, la tendencia a hacer pasajes al acto, y toda la violencia hacia sí o hacia los otros pasa por ese núcleo. Uh-huh. Doctor, hoy también hay una cuestión con redes sociales, ¿no? Todo el tiempo tratar de... Hay como una competencia indirecta quizás, o hay gente que lo hace directamente, ¿no? De tratar de todo el tiempo intentar mostrar y satisfacer lo que la red me está pidiendo en una foto, en un comentario, en un momento. ¿Eso también deberíamos por ahí tener una regulación nosotros también al respecto de esto? A ver, ahí va uno de los temas que yo les comentaba antes, que no es un descubrimiento mío, ya se habla de hace décadas de las sociedades del vacío, las sociedades de la insatisfacción, y qué es eso, la sociedad de Liquia por Bauman. Es decir, es en la cual el sujeto empieza a estar cada vez más en la ausencia de algo que lo ancle que lo enganche a lo concreto, a la tierra, por así decirlo, simbólicamente, claro. Y está constantemente buscando imágenes, expectativas, demandas que obviamente no puede cumplir, y eso lo llena de una situación de insatisfacción crónica, y en un momento esa insatisfacción lo hace imaginar que no hay ninguna otra opción más que no hay ninguna posibilidad de cubrir esa insatisfacción. Claro, cuando usted menciona esto, uno de los grandes problemas también hoy, bueno, piensen que muchas de las tentativas de suicidio, pero que no son vividas como tales, son los retos virales que suceden en niños que juegan en el juego de la ballena azul o cantidad de ese tipo de cuestiones, en las cuales el fenómeno de la autolesión, de la autoagresión, está incorporado como una parte de juego, pero es una parte de juego en el cual el sujeto, el niño, vive en una situación de vacío existencial terrible. Sí, totalmente. Y allí juegan un rol crucial las redes sociales como TikTok, que son quizás es una de las más consumidas por adolescentes y jóvenes. ¿Cuál sería nuestro rol como medio informante, como medio de prensa, como medio de difusión? En este caso tenemos la responsabilidad de las juventudes por ser un medio institucional de una universidad pública aquí en la provincia de La Rioja. Específicamente, ¿cuál sería nuestro rol, doctor? Sí, y una universidad con una predominancia y un prestigio muy importante, ¿no? Sí, totalmente. Creo que por un lado lo que están haciendo, por otro lado hay normas que ha dictado la OMS, que ha dictado la Asociación Internacional de Periodistas, que no sé exactamente cuál es el nombre de la asociación, pero por ahí lo tengo en alguna parte, respecto a cómo se difunden los casos de suicidio y cómo se trabaja. Pero la otra es perder el miedo de hablar del tema y perder el miedo de replantear
cuáles son las cosas que nos llevan a esto. Cuando ustedes señalan, por ejemplo, el tema de las redes sociales o las sociedades de la incertidumbre, del malestar, que no lleva mucho interés. Es mucho más interesante hablar del conflicto que tuvo algún personaje de redes sociales con otro. Pero bueno, el rol de una radio de universidad que tiene que baja una línea conceptual muy interesante, también es esto, ¿no? Bueno, vamos a tocar los temas como ustedes están haciendo ahora, que en una de esas no son simpáticos, no son agradables, pero que hacen a la existencia. Creo que un ejemplo concretísimo es cuando en el libro El mito de Sísifo de Albert Camus, él se plantea en primera instancia si antes de empezar filosofía uno no debería plantearse cuál es el sentido de la existencia. Y lo que de alguna manera como medios ustedes pueden y están haciendo es preguntarse qué pasa antes de que una persona empiece a estar en este estadio de vacío existencial y por qué somos sociedades que tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, pero por qué hemos elegido como única respuesta, como respuesta masiva, ser sociedades del malestar, de la incertidumbre, del descontento, y que eso lo actuamos. Bueno, todo eso es un campo enorme que ustedes hacen y pueden hacer. Estamos hablando con el doctor Enrique de Rosa, sí, él es médico, psiquiatra y neurólogo. Doctor, por lo menos de mi parte, la última, ante la respuesta de cuando a uno le preguntamos ¿cómo estás? El todo bien. Hoy prácticamente tiene como una frase hecha, una frase que ya es trillada. ¿Es necesario o por ahí está bueno preguntarle, pero con seguridad y confianza, principalmente a nuestros familiares, cómo estás, cómo te entregás? ¿Eso es un paso quizás que descomprime una situación? Yo creo que lo que descomprime es realmente escuchar y mirar al otro en sus propios términos, ¿no? Si yo fuera a hablar en La Rioja y pretendiera que por ser un porteño voy a llevar la palabra santa, estaría cometiendo no solamente un error, sino una estupidez. Y tendría lo primero que haría, imaginemos que estuviese hablando sobre suicidio, es preguntar y enterarme qué hace, qué dice, qué le pasa a la gente. Bueno, esta primera etapa de entender para poder ser entendido es esencial. Y somos también sociedades que no escuchamos al otro, ¿no? No escuchamos en el sentido más amplio del término. Entonces yo creo que quizás no sea ir asertivamente y con cierta presión, porque eso le puede pasar a una persona que está en un malestar, se va a encerrar más, sino tratar de acercarnos y a ver qué, acompañarlo es también escucharlo, es llevarlo y estar al lado en un momento que nosotros suponemos, y acá vienen otras cuestiones, ¿no? Que son la intuición, las sensaciones que no son verbales, qué presentimos del otro y acompañar, escuchar. Es algo que nos está fallando en sociedades muy individualistas, ¿no? Que somos las sociedades que vivimos actualmente. Sí, donde hay también relaciones sin vinculación, donde hay relaciones también más descartables también. Esto sucede también en los adultos. Totalmente. Doctor, y eso es muy angustiante, sí, porque en realidad eso genera una sensación de soledad y eso nos lleva al siguiente paso. Cuando la vida, soy una persona joven y me encuentro con una edad todavía muy joven, voy a estar solo y encima voy a tener que estar en una de esas peleando contra la vida y no con la vida o en la vida, y empiezan a aparecer ideas extrañas, y ahí es donde tenemos lo que llevó a la pregunta inicial de ustedes, ¿no? Bien. Doctor, la verdad es un placer y un lujo tenerlo con nosotros, muy amable por su tiempo para con nosotros. Sabemos que también ha tenido que hacer un parate en su actividad diaria para hablar con nuestro medio, así que gesto aparte, muchísimas gracias y que tenga una bella jornada, muy amable.